Bien, seguimos. Costos. Punto número 2 de la unidad 1. Costos. Concepto de costo. Representa la suma de esfuerzos y sacrificios voluntarios de bienes o servicios para alcanzar un objetivo específico actual o futuro. Este concepto se mide en forma contable, convencional, como las unidades monetarias que se deben desembolsar para adquirir bienes o servicios necesarios para la consecución de un fin, u objetivo determinado. Desde una perspectiva contable, el costo es el valor monetario del conjunto de medios sacrificados como consecuencia de la actividad productiva, captados, registrados y medidos por esta disciplina. Todos los sacrificios económicos que necesarios para llevar a cabo la actividad productiva. Creo que Visordi tenía ese concepto, me parece que sí, ¿eh? ¿Quién leyó Visordi? Pongan me gusta quien leyó Visordi. Diferencia entre costo, quebranto y gasto. La característica que diferencia al costo del quebranto es la voluntad. El costo es una entrega voluntaria de riqueza con un fin determinado y existe una contrapartida. A medida que los costos se consumen, van expirando, pudiendo producir ingresos o no. Se considera, atención, se considera quebranto al costo que expira sin producir ingresos. Es decir, yo, qué sé yo, compré materia prima para poder, bueno, dato curioso. La tela de las toallas se descubrió por accidente, ¿sí? No existía la tela de las toallas antes. Cuando se inventó fue porque una máquina tuvo, que cosía y no sé qué mierda le hacía a las telas, tuvo una falla y empezó como a deshilachar la tela. ¿Sí? ¿Vieron cómo es la tela de la toalla? Como que está toda deshilachada, como pinzada, no sé cómo decirlo, como que está estirada, los pelitos, los hilos. Y imagínense, el hombre que descubrió eso habrá pensado en ese momento que tuvo un quebranto. ¿Por qué? Porque la materia prima servía, la máquina servía. Todo me indicaba que iba a producir, vamos a suponer, no sé, sábanas. Supongamos que estaba queriendo hacer cortes de sábanas, de plazas, de camas de 2 plazas. Por ejemplo, ¿no? Por imaginar. Y después va y ve que, que la tela, la materia prima que estaba en buenas condiciones, que puso para que la máquina corte y cosa, tuvo un desperfecto y arruinó la tela. ¿Sí? Entonces, en ese momento, quien se haya dado cuenta de ese error de la máquina habrá dicho, qué bajón, tenemos ahora un quebranto. ¿Por qué? Porque estaba todo bien, todo indicaba que no iba a haber pérdidas y después hubo pérdida de materia prima. En mi ejemplo, descubrieron la tela de toallas y nos salvaron a toda la humanidad. También el quebranto se produce cuando la entrega de la riqueza es ajena a la voluntad. Bueno, en ese caso, mi ejemplo también es válido. ¿Por qué? Porque imaginemos que la tela era tela de sábana, por ponerle un ejemplo, y terminaron descubriendo toallas. ¿Y qué tienen las toallas? La tela de toallas es que es muy absorbente. ¿Y qué pasa si venden la tela de toallas? Y tienen un ingreso por eso, pero nunca tuvieron la voluntad de generar ingresos por ese tipo de tela, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, se da justo en mi ejemplo, el caso de los dos tipos de quebranto. Cuando no te produce un ingreso, los dos tipos de quebranto. Cuando no te produce un ingreso o cuando te produce un ingreso, pero no era tu intención ese tipo de ingreso o por ese concepto, ¿sí?
en mi ejemplo, se quería vender un juego de sábanas y se terminó vendiendo un juego de toallas, porque la máquina deshilachó toda la tela. ¿Y tuvieron ingresos? Y sí, inventaron las toallas, pero no era esa su intención. Ya después de haber inventado la tela de toallas y oficializarla, creo que sí habrá sido un ingreso, o mejor dicho, un costo el haberlo adquirido, porque sí, lo adquirían la tela a propósito para deshilacharla y venderla como toalla. Ahí sí hubiese sido un costo, porque la intención desde un principio es generar un ingreso por ese concepto. El gasto. El gasto es un concepto más restringido, ya que se refiere a los costos que ya han cumplido con su finalidad u objetivo y que por lo tanto su función ya está extinguida. Por ello, se define al gasto como un costo extinguido y se reserva el término costo para denominar a los costos vivos que todavía tienen posibilidad de producir ingresos. O sea, es decir, aquellos que todavía no han cumplido con su finalidad, que es producir ingresos. También los gastos son costos relacionados con el periodo en el cual se devengan, mientras los costos, perdón, los gastos son costos relacionados con el periodo en el cual se devengan, mientras que los costos se mantienen en el activo. ¡Wow! ¡Qué rápido vamos! 2.2. Objeto del costo. El objeto del cual se quiere conocer el costo puede ser un producto que se va a vender, un servicio que se va a brindar, un grupo de productos, una hora de trabajo de la fábrica, un grupo de tareas homogéneas o cualquier actividad que le interese medir a la empresa, es decir, un cálculo auxiliar. La selección de los objetos del costo es para facilitar la toma de decisiones. La unidad objeto del costo se denomina unidad de costeo y se le identifica como la unidad definida físicamente, ya sea el resultado de un proceso o el segmento del mismo, es decir, una parte del mismo proceso, o una unidad abstracta, referida generalmente a una función o a un segmento de ella. Y en ciertos casos, y en ciertos casos también referida al resultado de un proceso productivo, cuando este no es una cosa y con respecto a los cuales se procura acumular o concentrar costos. Es una unidad física. Resultado que sea ya sea resultado de un proceso, una parte de ese proceso, una unidad abstracta que se refiere a una función o a una parte de esa función, y en ciertos casos al resultado de un proceso productivo. Cuando este no es una cosa, bueno, esa última parte no la entendí, che. Y con respecto a los cuales se procura acumular o concentrar costos. Ponele. Siguiente. Yo cuando algo así no entiendo, no le doy muchas vueltas, porque si ya entendí el general de lo que me está queriendo decir, una unidad física definida puede ser el costo del proceso, de un proceso productivo, mejor dicho, de un proceso, de una parte de ese proceso, ¿sí? Es una unidad física. También puede ser abstracta. Ahora, detalladamente no lo entendí, pero ¿qué es lo que yo hago? Sigo porque van a seguir hablando de ese tema. Ahora, si justo termina ahí y no dicen más nada, entonces yo no me preocuparía tanto porque por algo ya termina ahí. Porque ya no van a hablar más de eso.
Y ustedes me van a decir, bueno, pero estamos hablando estamos hablando del objeto del costo. Y el objeto del costo es el objeto del costo es brindar información, ya sea de un producto, de un el tiempo de la fábrica, de tareas homogéneas o tareas distintivas, es decir, diferentes. Este es el objeto del costo. Abajo, en el segundo párrafo, lo que te dicen es la unidad del objeto del costo. O sea, cómo medir. Pero ¿cuál es el objeto del costo? Brindar información acerca de qué? De los productos, de los procesos productivos, de la cantidad de horas trabajadas, de tareas homogéneas, de tareas diferenciadas. Medir. El objeto del costo es medir. La unidad objeto del costo, esa es inherente. Objeto del costo, producto. Puede ser de dos tipos. Tangible, de bienes, intangible, de servicios. Ah, puede que esté hablando de servicios en esta parte que dice, o una unidad abstracta. Ah, puede ser eso, ¿no? Ven, y entonces así con lo que sigue voy armando o tratando de entender lo que no entendí antes, para no quedarme ahí pensando que es. El objeto del costo producto. Tangibles, intangibles. Los servicios tienen tres características, que son intangibles, son caducables, diría yo, e inseparables. No podés separar el costo de un servicio, medir la caducidad de ese costo y tampoco puedes tocarlo con eso, el principio básico de un servicio. 2.3. Propósito del costo. El propósito del costo es brindar información adecuada a cada uno de los distintos niveles jerárquicos de la empresa. ¿En función de qué? En función de lo que necesiten. Para distintos propósitos el costo puede ser diferente. La sumatoria de los costos será distinta si el propósito para el cual emplearemos esos costos es diferente. ¿Eh? Lo que te quiere decir es que si, por ejemplo, vos estás midiendo cuántas, a ver, que se me ocurre un ejemplo. A ver, un ejemplo podría ser, vos querés medir el promedio académico que tenés. Capaz me digan, no, no quiero medir eso. Pero supongamos, tu objetivo es medir tu promedio académico. ¿En función de qué? En función de todos los años que ya tenés en la facultad, o en función de, por ejemplo, este año, qué sé yo, aprobé tantas materias este año y saco el promedio, mi promedio académico, pero de este año, no de todos los otros. Entonces, ¿cuál es el costo? O el costo en este caso, o lo que estoy midiendo, es el promedio académico. ¿Va a tener el mismo valor el promedio de mis 8 años en la carrera que el promedio de este año? No, no va a tener el mismo valor porque estoy tomando parámetros diferentes, estoy tomando conceptos diferentes o valores distintos para hacer el mismo cálculo. Pero el, el cálculo es el mismo, pero las variables o los valores considerados son diferentes. A eso se refiere. Para distintos propósitos, si yo quiero saber el promedio académico de toda mi carrera hasta ahora, ese es un propósito. Otro propósito diferente, pero con el mismo cálculo de promedio académico, es cuánto
cuál es mi promedio este año, sin considerar la catrallada de años anteriores. ¿Se entiende? Y la sumatoria de todos los costos va a ser distinta. ¿Por qué? Porque va a depender precisamente del propósito que vos le estás dando, el objetivo, la razón, las variables que vayas a calcular. 2.4. Clasificación de los costos. Según el fin... este me encanta. ¿Por qué? Porque vos tenés... este es medio violetita. ¿Por qué? Porque vos podés practicar la clasificación usando un solo ejemplo. Según el fin o propósito. A ver, ¿qué más? Según su relación con el volumen de producción. Según la identificación de una actividad, departamento o producto. No tiene tantos. Bueno, pero me acuerdo que, por ejemplo, en contabilidad de primer año, porque no sé cómo se llama ahora, era como que teníamos demasiadas clasificaciones, porque eran muchas para mi gusto. Entonces, según el fin o propósito. Costos costos para evaluación y costos para toma de decisiones. Costos para la evaluación. Según su función. Mira, leí mal entonces. ¿O no? No dije nada, ahí ya entendí. Sería según el fin o propósito, según su función, según la relación con el volumen de producción y según la identificación con una actividad, departamento, etc. Ya entendí, ya entendí. Siguen siendo pocos. Entonces, fin o propósito, tenemos los costos para evaluación y los costos para tomas de decisión. Y me van a decir, bueno, pero ¿cuáles son? Y lo que leímos al principio de evaluación, de, de planificación y control. Eso es para la toma de decisiones. Entonces tenemos, ¿cuál es el fin de un costo? Usarlo para evaluar o usarlo para tomar decisiones. ¿Cuál sería la diferencia? Por ejemplo, si vos querés imaginar que compraste materia prima y, no sé, te subió el precio del dólar o subió la inflación y vos no lo habías contemplado. Entonces, vos estás midiendo el costo de esa diferencia de precios. ¿Para qué? ¿Para evaluar nomás el nuevo producto o para tomar una decisión respecto de esa variación? ¿Y a qué me refiero? Bianca, sé más clara, por favor. Subió un 6% la inflación, ¿sí? Ahora, vos querés calcular ese costo de la inflación, y solo para meterme en líos, ¿no? ¿Querés calcular ese costo de la inflación para actualizar nomás el precio y entonces así poder evaluar la materia prima a su precio actual? ¿O querés usar esa variación de inflación para considerarlo en la toma de decisiones? Qué sé yo. No vamos a comprar tanta materia prima para el próximo mes porque está subiendo demasiado o porque subió demasiado la inflación. ¿Se entiende? Entonces, dependiendo para qué tomas esa variación de 6% de inflación, en mi ejemplo, vas a tomarlo para evaluar o para tomar decisiones. Según su función, el costo puede ser de producción o de distribución. Costo de producción.
son los que se generan en el proceso de transformar la materia prima en productos terminados para que el producto pueda ser almacenado para su venta. Elementos que conforman el costo de producción. Esto es como un entre paréntesis gigante. Tenemos la materia prima, materiales, mano de obra y carga fabril o costos indirectos de fabricación. Que esto lo vamos a seguir viendo toda la materia, no se preocupen. Costos de distribución. Son los que se incurren en el área que se encarga de llevar el producto desde la empresa hasta el último consumidor. Según su relación con el volumen de producción. Tenemos los costos variables, los costos fijos y los costos semi, ¿sí? Pueden ser semivariables, semifijos, los semi. Entonces, los costos variables son aquellos que varían en función de la producción. Materia prima, la fuerza motriz, que creo que es la mano de obra, amortización de las maquinarias en base a las horas de funcionamiento, etc. Y los fijos son aquellos que permanecen constantes sin importar si cambia el volumen de producción. Es decir, aunque no se produzca nada, se va a seguir pagando sueldos, se va a seguir depreciando los bienes y la maquinaria, se van a seguir pagando el alquiler de los edificios. Ahora, estos costos fijos pueden ser discrecionales o comprometidos. Los discrecionales son susceptibles de ser modificados, por ejemplo, el sueldo y los alquileres. Pero los comprometidos son los que no aceptan modificaciones, por ejemplo, las depreciaciones de las maquinarias. Los costos semi están integrados por una parte de costo fijo y por otra parte de costo variable. Por ejemplo, los servicios públicos, luz, teléfono, agua. ¿Por qué? Porque siempre vas a pagar teléfono, pero dependiendo de qué tanto lo uses, vas a pagar más o menos. Entonces, siempre lo vas a pagar, pero puede variar el precio. Según la identificación con una actividad, departamento o producto. Pueden ser costos directos, costos indirectos o costos ajenos. El costo directo es el que se identifica plena y absolutamente con una actividad, departamento o producción. Por ejemplo, el sueldo de la secretaria del director de ventas. Es un contrato directo para el departamento de ventas. La materia prima es directa para el producto. Y así tenemos muchísimos ejemplos. Un costo directo puede ser la compra de un tractor y vos te dedicas a el campo, ¿sí? Plantar, arrear ganado, lo que sea. Pero es en el campo y sí o sí vas a necesitar un tractor. ¿Por qué? Porque tu actividad está relacionada directamente con ese costo, por eso es directo. Los indirectos es el que no se puede identificar con una actividad determinada. Por ejemplo, depreciación de maquinaria, el sueldo del director de producción para el producto. O por ejemplo, algo que suele pasar es que vos trabajas para una empresa y te suelen dar un celular. ¿Para qué? Para que vos no mezcles tu vida personal con tu vida laboral. ¿Por qué? Porque vas a tener que estar en contacto, y vieron que hoy día no se puede estar sin internet, sin WhatsApp y demás. Dentro de la empresa vas a tener tu grupito de WhatsApp. La idea es que profesionalmente te contactes con el número del teléfono que te dio la empresa. Ahora, ese teléfono que las empresas compraron, no saben si lo van a terminar destinando a un empleado de recursos humanos, a un empleado del sector ventas, a un empleado del sector tesorería. No saben a quién. O sea, cuando la empresa compra esos celulares para sus empleados, no saben cuál va a ir a cuál. ¿Se entiende? Entonces es como que compran genéricamente los celulares, es un costo indirecto, para después ir viendo. Y no es que se distribuyen de manera equitativa, no es que 3 celulares para este sector, un celular para
tres celulares y tres celulares, o 3, 1, 2. No hay un número fijo que vos digas, bueno, esta cantidad de celulares va a ser destinada para tal sector. ¿Por qué? Porque puede que un día despidas a todos y no tengas a nadie más en ese sector, o puede que justo un sector necesite mucho personal, y entonces, no sé, terminas teniendo 10 personas trabajando en un sector, y una solita ahí tirando papelitos en el aire. Entonces, cuando compras, cuando haces el costo, no sabes diferenciar el sector o actividad a la que vas a estar destinado ese costo. Ajenos, todo costo directo a una unidad de costeo es ajena a cualquier otra unidad de costeo, es decir, no tiene relación ninguna con ninguna otra unidad de costeo. Los costos indirectos tienen relación con más de una unidad de costeo. Es decir, el ejemplo del tractor que yo di, que es para la parte productiva, no tiene para nada que ver con la parte de con recursos humanos, por ejemplo. Entonces, el costo del tractor para el sector productivo es un costo directo, pero para el sector de recursos humanos es un costo ajeno. Costos para la toma de decisiones. Si por ahí se les ocurren mejores ejemplos que los míos, comenten. Che, acá en el minuto tanto también puede ir tal ejemplo. Entonces yo también preparo para el final. No sean egoístas. Costos para la toma de decisiones. Son aquellos utilizados con fines de dirección, control y planificación. ¿Vieron? Fue lo que yo les dije más arriba. Son costos predeterminados y se refieren siempre a la elección de alternativas de acción. Algunos de estos costos son el costo de oportunidad, que lo conocemos bien, representa la pérdida de ingresos alternativos como consecuencia de la decisión tomada. Costo relevante debe incluirse al analizar alternativas, como costo diferencial, costo incremental, costo decremental. El costo diferencial son costos diferentes de una alternativa con respecto a otra. El costo incremental, el costo aumenta al elegir una alternativa con respecto a otra, y decremental, el costo disminuye al elegir una alternativa con respecto a otra. No se me ocurre un ejemplo de esto, pero tampoco creo que sea muy importante. Ay, perdón. Bien, otros costos para la toma de decisión son costo irrelevante, costo hundido y costo imputado. Entonces, en total son 5 para tomar decisiones. El de oportunidad, el de relevancia, el de irrelevancia o irrelevante, el hundido y el imputado. El costo irrelevante es el costo que permanece constante cualquiera sea la alternativa elegida. Por eso no importa tenerlo, o sea, no importa si lo tenés en cuenta o no, porque siempre vas a pagar lo mismo o te va a costar lo mismo. El costo hundido es un costo ya realizado que no influye en la elección de una alternativa posible. Claro, el costo irrelevante es algo que tenés que constantemente
¿Cuál sería la...? O sea, ¿cuál sería la diferencia entre costo hundido y costo irrelevante entonces? Porque acá dice aquellos costos retrospectivos que han sido incurridos en el pasado y no pueden ser recuperados. Mm, ¿Y a qué me refiero con esto? Fíjense, dice que el costo irrelevante es el costo que permanece constante cualquiera sea la alternativa. Dice que permanece constante, no dice que siempre lo estás pagando. ¿Sí? No es como, por ejemplo, el alquiler, que lo vas a pagar sí o sí, tomes la decisión de usar ese alquiler para hacer una panadería o tomes ese alquiler para hacer una heladería. El alquiler lo vas a pagar igual. ¿Sí? Ahora, el costo no te está diciendo que el costo irrelevante es un costo fijo, te está diciendo que es un costo que permanece constante. ¿Y cuál sería la diferencia con el costo hundido, por ejemplo? Perdón, no quise decir costo fijo, quise decir que no entiendo esta parte, porque podrían ser considerados iguales. Es un costo ya realizado que no influye en la elección de una alternativa posible, igual que el costo irrelevante, porque permanece constante cualquiera sea la alternativa, entonces no influye en la elección de una u otra alternativa posible. Costo imputado son costos no admitidos por la contabilidad para su registración. No se incurren en ellos, sino que son costos de oportunidad que se computan para determinar remuneraciones a algunos factores de la producción. No idea. Yo intuyo, entiendo que son costos, dice, no admitidos para la contabilidad, o sea, para su registración. Pero no es que se incurran en ellos, sino que son costos de oportunidad que se computan para determinar remuneraciones. ¿Qué sé yo? Ah, puede ser, por ejemplo, que yo estoy trabajando en una empresa y ponele, me pagan 20.000 pesos. Y otra empresa me está ofreciendo 25.000 pesos. Entonces yo voy y le digo a los que me están actualmente contratando, mira, yo me ofrecieron una mejor oferta. Y no sé. Creí que tenía más sentido en mi mente. Mm, Remuneraciones a algunos factores. Mm, no sé, ni idea. Estos últimos tres costos me revolvieron la cabeza. Mm, no.
Lo veré más tarde, a ver qué onda.